Buenos días. Sean bienvenidos a esta tercera mesa de nuestro coloquio. Mi nombre es Oscar y para mí sería un placer presentarles a los participantes de las próximas ponencias, empezando con el licenciado Edgar Morales. Él es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor en la misma facultad y en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en las áreas de filosofía medieval y filosofía de la historia y de las ciencias sociales. Ha participado como miembro y como responsable en proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha obtenido reconocimientos iberoamericanos por su gestión de posgrados en filosofía en vinculación con las ciencias sociales. Es director editorial de Vitam, revista de investigación en humanidades, publicación arbitrada e indexada, y ha sido miembro de mesas de redacción de algunas revistas universitarias nacionales e internacionales. Sus publicaciones abarcan temas como la mística, el erotismo, la poética y la filosofía política. Su ponencia es titulada Nostalgia de lo Sagrado, derivaciones ontológicas a partir de la noción de imaginación en Aristóteles. Damos. Ok, bueno, gracias por la oportunidad, gracias Alejandro, gracias al seminario. En efecto, es el título que propuse, pero estuve trabajando un poco más y realmente me estaba convocando también otras cosas. Ahorita estoy llevando a cabo un curso sobre melancolía y capitalismo, entonces estaba tocando la puerta, ¿no? El asunto de la melancolía respecto a los fantasmas y entonces trataré de hacer algo decente. Yo diría que lo que tengo que decir tiene una primera parte más bien técnica, sujeta al texto de Aristóteles, que voy a trabajar el de Ánima, y otra parte que sería con la segunda, y donde voy a hacer el cierre, que es una parte más especulativa, donde trataré de ensayar eh, pues ciertas interpretaciones. Y para no perdernos, quisiera dejar claro que el punto a donde quiero llegar es al asunto de la conciencia, al menos que se puede dar en filosofía, respecto a la imposibilidad que implica la noción de lo sagrado, tal como lo voy a manejar en Aristóteles, la imposibilidad de lo sagrado y las estrategias eh, poéticas como digamos, de hacer trampa, ¿no? Frente a esa imposibilidad. Bueno, entonces, la reflexión filosófica contemporánea, al menos desde hace medio siglo, ha empleado el término fantasma en connotaciones diversas. Klosowski, al ofrecer un análisis de lo corpóreo intempestivo en Nietzsche, utiliza el término bajo un sistema de relaciones y diferencias con las nociones de simulacro y de estereotipo. Derrida también, ¿no?, ha utilizado el término fantasma para procurar un acceso diferido al proyecto político de Marx, justo en tiempos en los que el socialismo, esto es a principios de los 90, parecía ya liquidado. Deleuze también hizo lo propio en su lógica de sentido, en relación con el nudo ontológico de representación, pliegue y sujeto, y Agamben, también en los años 70, hizo una entrega muy interesante en un libro llamado Estancias, Estancia, donde lleva a cabo un análisis complejo de las relaciones entre palabra y fantasma a través de temáticas aparentemente inconexas como la erótica medieval, la literatura kafkiana, el naciente capitalismo industrial en el siglo XIX y los problemas epistemológicos a los que se enfrentó Saussure. Son como muchos expedientes, pero hay obviamente en todos ellos que tiene que ver con la idea de fantasma. Otro tanto se puede hallar en pensadores disímiles como Max Stirner, como Marx, Warburg, Lacan, Didi Obermann, Juliano, Clement Rosset, Mark Fisher, etc. Este escenario compele a llevar a cabo una genealogía del término para recordar desde su origen la lógica que pone en circulación un término tan peculiar como este. Entre los antiguos griegos, la palabra fantasma, que suena igual en griego que en español, era de uso corriente. Se utilizaba para designar una aparición sobrenatural y se relacionaba con la idea de ángel, ¿no? El ángelos. También con la idea de demonio, el daimon. Y también con la idea de esquía o de sombra.
Se le utiliza en sentido de visión fantástica y engañosa, tal como puede ser encontrado, por ejemplo, en Homero, ¿no? Y cito una partecita del canto 2. Luego Apolo en el arco con el del arco de plata fabricó un fantasma parecido a Eneas en persona, con el fin, obviamente, de engañar, ¿no? El fantasma de Eneas tenía como finalidad de engañar a los troyanos y propiciar con tal artilugio el triunfo de los aqueos. Es notable que el término tenga ya una connotación política en los más antiguos registros literarios griegos. El fantasma como fenómeno escópico, ámbito propio, ¿no? Nótese, del dios Apolo, está asociado a la apariencia, ciertamente, pero con tal ilusión se puede hacer eficaz la voluntad de poder. El fantasma induce control en las zonas requeridas. Tal disposición volverá a aparecer en la reflexión de los filósofos de la era clásica. En los textos platónicos, por ejemplo, aparecen de nuevo los usos metaforizados del término fantasma, pero Platón parece no lograr una articulación virtuosa de tal noción, puesto que asocia irremediablemente el término con su máxima depreciación ontológica. Los fantasmas, esto es en Platón, están vinculados al fallo de los juicios, al extravío de la psique, que atrapada en las apariencias no puede escapar fácilmente a su engaño. En la sección 520 de la República se puede leer lo siguiente. Por imágenes, esto es fantasmata, el vocablo en griego, entiendo ante todo las sombras, esquís, y después las figuras reflejadas en el agua o en la superficie de los cuerpos compactos. Ahorita, por ejemplo, en mi pantalla hay, ¿no? Fantasmas, y así, ¿no? Eh, estos reflejos en la superficie de los cuerpos compactos, lisos y brillantes. Esto es República 510A. Debemos recordar que las imágenes pertenecen al dominio de la eicasía, ¿no? Noten eicasía, eicono, ¿no? Primera sección de la línea platónica y la más alejada del verdadero saber, situada en la antípoda del nous, que trasciende juicios, discursos y, por supuesto, experiencias visuales. Los fantasmas dependen de la sensación que se tiene de objetos que por sí mismos no constituyen las referencias cognitivas correctas. El fantasma así representa la sombra espectral de la sombra sensible. Esto es una zona muy oscura y, pues sí, la antípoda ontológica del buen destino al que se desea conducir el alma. Con todo, a pesar del malestar platónico del diagnóstico, lo real ha quedado distante, sino afuera de la red de significaciones de la existencia humana. Y es válido preguntar qué pertinencia tiene mantener la noción de algo que está así de lejos, así de inalcanzable, puesto que lo fáctico es lo significativo. Por ejemplo, ahorita entre nosotros, lo real que compartimos es algo que no tiene nada que ver con eso real emplazado, ¿no? Más allá de la sombra, como lo hubiera querido Platón, ¿no? De hecho, en materia de placer, hay que notar esto, Platón sugiere la imposibilidad de darse del placer, a no ser por la participación de los fantasmas. Esto es el Filebo, la 40A. Al respecto, podemos entrever al menos dos interpretaciones posibles. La primera, el ámbito espectral, al depender de imágenes e icones, ata al placer al territorio más oscuro de la existencia. Este es el extremo opuesto justo del nous. Y por otro lado, en contraposición a la denigración ontológica, se puede hacer circular la noción de fantasma ligada a la comunidad de los afectos, en la cual se da toda facticidad de lo llamado humano. En este territorio es más fácil distinguir la inoperancia de lo real a través de la asunción de lo espectral, puesto qué déficit hay en aquel placer que dándose es diagnosticado como falso. Y para que puedan visualizarlo, apelo a una película que todos conocemos, que es Matrix, a la escena en donde está el delator que va, ¿no? Y está comiendo en un restaurante un filete, ¿no? Y entonces está degustando y obviamente así como en un éxtasis, ¿no? De degustación, y menciona, ¿no? Si se acuerdan de esta escena, donde dice que este placer es falso, ¿no? Pero porque conoce, él sí conoce, ¿no? El afuera, pero esto es placer, ¿no? Entonces, aquí noten en el territorio del placer, más que en el territorio del conocimiento, la inoperancia de lo real, es decir, lo que habita en la comunidad humana finalmente es en todo caso un engaño compartido, ¿no? Y esto es una especie de realidad segunda. Por un lado, el fantasma es la instancia molesta que frustra el deseo de decir la verdad sobre lo real, desorienta el pensamiento, como Eneas,
y lo extravía en la selva de sombras, pero por otro lado, es el constituyente de la experiencia comunitaria tal como se ofrece la experiencia. Ahora bien, no ha sido Platón en quien la tradición filosófica del fantasma ha encontrado sustento para su imaginario espectral, sino en Aristóteles. Por curioso que parezca, aquí debemos señalar que la tradición filosófica ha consagrado ciertas interpretaciones del pensamiento aristotélico que lo han sujetado con una camisa de fuerza de la que es difícil destrabarlo. Me refiero en especial a la compacta y sólida tradición escolástica que gusta presentarlo como un realista moderado, en quien la verdad se define como correspondencia de lo pensado con la realidad. Mientras ciertos textos de su metafísica parecieran dar razón a la hegemónica tradición, otros pasajes relativamente despreciados apuntan a una disposición heterogénea del problema. Entre los que ensayan una interpretación divergente está Agamben, justo en el libro que les comentaba, Estancias, quien apunta directo al tercer libro de Ánima para desafiar la estructura dualista más convencional, aquella que opone sin más creencias a sensaciones. Sin llegar a ofrecer un radical estado de excepción hermenéutica en los estudios aristotélicos, Agamben consigue llamar la atención hacia un elemento que desafía la tradicional oposición sujeto-objeto, elemento a través del cual recompone la estructura de la problemática ontológica que a él le parece que es fundacional en Occidente. El término fantasma, robado al uso popular, sirve a la estagirita para sugerir articulaciones menos simples en el mapa de relaciones entre el cuerpo y el alma. Recuerden que Aristóteles hereda, ¿no?, de Platón este enorme problema. Es un enorme problema, ¿no? La relación, el vínculo, la comunicación entre dos entidades ontológicamente heterogéneas. Y por eso justo, ¿no?, se da paso a este texto conocido como de Ánima. Cito una parte del tercer libro. En vez de sensaciones, dice Aristóteles, y estas sensaciones son las aistémata, el alma discursiva, esto es la dianotique psique, utiliza imágenes, esto es fantasmata. Y cuando afirma o niega de lo imaginado que es bueno o malo, huye de ella o lo persigue. Y aquí como el alma jamás intelige sin el concurso de una imagen, esto es el fantasmatos. Hasta ahí, esto es de Ánima 431a. Para referirse a la síntesis entre sensación y juicio, los traductores al castellano han optado por utilizar la palabra imagen, puesto que es lo que semánticamente corresponde y ayuda a ubicar el sentido del término aristotélico, y así evitar un mal empleo y confusiones innecesarias al utilizar una tradición literal, ¿no? No obstante, pensar el vocablo original suscita la metáfora adecuada. Nuestra relación con lo real no es posible sino a través de aquello que ha dejado de ser real, pero no por ello inexistente, justo como un fantasma. Este elemento a mitad de camino representa un territorio ontológico que por más ubicuo que sea, representa la posibilidad del juicio, la iluminación de una tierra de sombras y la apertura de un mundo ocluido. Poco antes del pasaje citado, Aristóteles propone una asociación fonético-semántica entre imaginación, fantasía, y luz, fos, lo que da pie a una serie de interesantes juegos entre la noción de entendimiento y la de visibilidad. En la dinámica sensorial, la constancia de la existencia de objetos está ligada a la condición de su visualización. Sin luz, el objeto existente no es materia de juicio, y de alguna manera lo carente de posibilidad de acaecer en una proposición es pragmáticamente equivalente a lo inexistente, ¿no? Es decir, no podríamos así o traerlo a nuestra concepción de lo real, no, no podría ser, ¿no? Fenómeno análogo a aquel que, dicho sea de paso, concierne a la enunciación como estrategia de visibilización. Esta pragmática inexistencia, esto real que no es real, digamos, esto es real de lo que no tenemos constancia, desvinculada de los significantes, es un punto ciego en el mapa aristotélico del saber, un terreno indecidible. La existencia de lo real como real, estos los aistémata, ¿no? Esto que no son nada, que no dicen nada, si no fuese por la iluminación de un fantasma, ¿no? Su latencia autónoma, el plano de los seres puede acaecer de facto extendido en su localidad misma, su latencia autónoma acaecer en la silente condición de mismidad, pero algo la devela, la abre. Este asunto de la apertura es importante, porque voy a después a invocar un poco a Heidegger. La abre, la inaugura, la ilumina y la enajena, traiciona su silencio. Los fantasmata representan los brillos que posibilitan el habla del mundo.
El saber acaece en un terreno escópico de apariciones en el que estalla el saber, y por paradójico que suene, el fantasma es la instancia que da testimonio de lo real. Es lo real iluminado, es su aparición, dupla parlante de un mutismo primitivo. El fantasma aristotélico es un agente mediador entre el objeto de la sensación y el juicio de la inteligencia, ¿no? Es decir, por un lado tenemos lo que sucede en las intensidades corporales y por otro lado tendríamos estas emergencias de juicio, ¿no? Pero para que haya contacto entre estas dos entidades, debe haber como este puente, que es justo el puente de los fantasmas. Sin la presencia del fantasma no hay posibilidad de conocimiento, sentencia Aristóteles. Y así la fantasía deviene una facultad constitutiva del saber, lo que ya sabemos, ¿no? Digamos, de la noción de fantasía en Aristóteles, llevada justamente al estatuto de facultad, ¿no? En cierta forma, en Aristóteles ya estaba dada la posibilidad de lo que Kant llamaría la revolución copernicana del conocimiento. La intuición sensible es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Estos aistémata no es suficiente. El objeto de la aistesis, ¿no? De la percepción sensible, es el que contusiona al sujeto, pero este de acto inmediato se transforma en algo diverso a su mismidad. Eso diverso es su fantasma. Aquí hay un misterio, bueno, por decir un misterio, ¿no? Estoy dramatizando con el vocabulario, pero aquí hay un problema enorme, ¿no? Hay un problema enorme entre este paso de la sensación, de la intensidad sensorial, a su relación con un significante. Hay un mecanismo de sustitución, de reemplazo, que es propio de toda naturaleza fantasmal. El fantasma es un doppelgänger que se invisibiliza a sí mismo para traslucir lo real. Y lo real deviene así en el mejor producto de los fantasmas. El, ah. Entonces, mejor les platico. ¿Me creen que en la parte técnica? Aristóteles deja un problema enorme. Más bien, Aristóteles plantea una posible solución a un problema enorme, que es la vinculación entre dos materias ontológicamente disímiles, ¿no? Que es la materia psíquica y la materia sensible. Propone la vía de la imaginación o la vía pues sí, de las imágenes, de las aprehensiones némicas, de esto que traiciona el silencio de la sensación para que justamente pueda ser enunciada, ¿no? Es decir, cualquier juicio que se haga sobre las sensaciones implicaría el juego, el trato, el comercio, pues sí, la apelación a un tipo de iluminación de sentido respecto a esas sensaciones. Es decir, si no fuésemos entidades capaces de enfrentar el entorno sensorial a partir de donaciones de significantes, vamos a decir, como de arranque o primarios, esto no, digamos, la empresa humana no podría ser, no sería, ¿no? La empresa humana es posible gracias a que tenemos fantasía. Es decir, no solamente tenemos experiencias empíricas o fácticas o constancias materiales. Este materialismo, por supuesto, es un materialismo completamente chafísima. La sofisticación de Aristóteles es justamente frente a este dualismo platónico proponer una tercer vía articulante que después se comerá justamente estos dos polos, porque lo que yo llamaré sensación finalmente es el correlato del fantasma. Es decir, no es la sensación porque por sí misma no hace nada, ¿no? Digamos, no habría vinculación con un juicio. Es decir, es cuando interviene el fantasma que yo reconozco la sensación en todo caso como una entidad primaria a partir de la cual yo hago, por ejemplo, ciencia. Y a su vez el sujeto que forma los juicios, el enunciante, se constituye a su vez como enunciante, se constituye como subjetividad a propósito justo de este juego de fantasmas. Es decir, tanto sujeto como objeto son en todo caso entidades secundarias a la instauración primaria del fantasma. ¿Sí lo ubican? El fantasma es en todo caso, pues sí, necesario para articular una noción como sujeto y una noción como objeto. Y después de esto, que ya no me da tiempo no me dará tiempo de afinar bien, se lo relaciono, y esa es la parte especulativa de la plática,
con algo que dice Aristóteles en el problema 30, que es el asunto de la melancolía. Porque la melancolía, que digamos en la mayoría de los cuerpos es una patología, pero en una excepción, en un pequeño sector es una fisiología, es decir, por naturaleza ciertos cuerpos son melancólicos. Hay dos como posibles patologías de estos cuerpos que por naturaleza son melancólicos. Una es en donde se enfría la atrabilis y lleva a la idiotez, esto es, a la animalización. Y la otra es cuando se calienta demasiado la atrabilis y lleva a la santidad. Lo curioso de esto es que, si bien son expedientes distintos, el de Anima y el del problema 30, hay un punto de interacción muy interesante, porque en el caso de la atrabilis que se calienta y que produce una escópica religiosa, ¿no? Es decir, hay un dominio de visiones, ¿no? Es decir, el sujeto está como en trance, digamos, ¿no? Pensemos así, en trance apolíneo, viendo, ¿no? Y por lo tanto se constituye como una especie de profeta, ¿no? Este hombre sacro en Aristóteles es expulsado de la comunidad porque no puede vivir justamente en la comunidad de espectros. Él está fuera, él está solitario. De hecho, ustedes recordarán esta frase, ¿no? Súper célebre de Aristóteles, el solitario o bien es un dios o bien es un animal, ¿no? Porque finalmente pues sí, hay un estado de excepción en ellos, ¿no? Hay una cosa muy rara. Ok, eso en el caso del hombre sacro. Y en el caso del cuate que se le enfrió la atrabilis y quedó idiota, ¿no? Es decir, quedó como un animal, justamente es lo mismo. Tanto el idiota como el santo son figuras de esta excepción, ¿no? En donde, en efecto, ya no hay una articulación del fantasma, ¿no? Y ya no hay una articulación, vamos a decir, virtuosa, ¿no? Civilizada, entre sensaciones y juicios, ¿no? Y juicios inteligentes. En el caso del santo está, por supuesto, más allá del juicio, ¿no? Que conforma comunidades, y en el caso del animal, pues también, ¿no? Es decir, tanto el santo como tanto el santo como el idiota, pero me gustaría decir más el animal, ¿no? Tanto el santo como el animal son figuras foráneas a la comunidad constituida por los espectros. Y es ahí donde empezaban a ponerse las cosas interesantes porque ciertamente, y ya con eso termino, eh, digamos, la idea era como ponerse frente a estas posibles entidades subjetivas, ¿no? O de apropiación subjetiva, más bien en forma como de, pues sí, ¿no? Como lo que yo les comentaba, no es que sea imposible en términos prácticos, porque en efecto podría cualquiera, ¿no? Ser animal, o de hecho todos somos animales, pero es decir, son figuras de excepción que imponen ciertamente una especie de, si quieres realmente ser santo o si quieres realmente ser animal, tendrías que evitar la comunidad, tendrías que evitar el milagro, ¿no? Que hace el fantasma. Y esto justamente es, pues sí, la imposibilidad de lo sagrado. Nosotros no vivimos en el ámbito de lo sagrado, los fantasmas nos generan mundo. Y de ahí derivaban otras cosas interesantes respecto a el costo melancólico, ¿no? Que se pagaría justamente por habitar ese afuera. Y es donde venía Heidegger y sus comentarios a la poesía de Rilke, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo voy a dejar por acá. Bueno, al final de las tres ponencias vamos a dejar 20 minutos para las preguntas que quieran hacer a cualesquiera de los ponentes. Y ahora continuamos con nuestra segunda exposición con la licenciada Izumi Isabela Yariu. Ella es egresada de la licenciatura en Filosofía, es integrante del Seminario de Estudios sobre el Alma, el Hermetismo y lo Imaginario. Actualmente investiga el concepto de la santidad y su relación con la sabiduría en los argumentos de Marsilio Ficino de las obras de Platón. A partir de 2021 está investigando acerca de los yokai. Su interés es desarrollar una exploración de estos seres desde la perspectiva del círculo Eranos. Publicó su artículo con el título ¿Qué son los yokai? Un acercamiento filosófico en la revista Aion. La, la exposición está titulada Una mirada a los yokai y el enfrentamiento con la oscuridad. Adelante. Bueno, primeramente me gustaría agradecer este
pues esta oportunidad que me ha dado el seminario, el espacio, todos ustedes que están aquí presentes. Me da gusto verlos, porque bueno, este es un tema que he estado trabajando pues ya bastantes años. Y pues esto más que nada es una ponencia para acercarlos a los yokai. Y pues en primera instancia voy a mostrarles unas imágenes, ¿no?, de los yokai, después hacer un recorrido de los investigadores que han estado, pues han hecho estudios, ¿no? Van a ser 3 autores, ¿no? Brevemente, porque eso nos va a acercar un poco a la mirada que yo propongo estudiarlos, ¿no? Bueno, todo esto de los 3 investigadores lo saco de un libro de un antropólogo japonés que se llama Komatsu Kazuhiko. Es un libro que se titula Un nuevo pensamiento para el estudio de los yokai. Hacia el final, justamente por este autor, va a haber un concepto muy importante que es el Ikai, y les voy a explicar un poco de qué se trata el Ikai. Ya ustedes ya están viendo que es un lugar donde habitan los yokai, y ahí justamente va a haber una relación con la oscuridad. Entonces voy a ir explicando justamente ese tipo de cosas. Pero primero, antes de responder a la pregunta ¿qué son los yokai?, que por cierto los 3 autores que voy a mencionar sí dieron respuesta a esta pregunta, me parece mucho más importante, incluso primario, observarlos, mirarlos, ser sensible a las imágenes que tenemos de ellos, ¿no? Los yokai forman parte de varios cuentos, leyendas japonesas, que actualmente también pues, han tenido apariciones en películas, animaciones, las cuales en la cultura popular pues ya se han pues, disfrutado en Japón, y ya no solo en Japón, sino pues en todo el mundo, ¿no? Pero pues estas apariciones no serían posibles sin los emaki. Los emaki son donde justamente antiguamente se ilustraban los cuentos, y ahí es donde pues justamente tenemos estas imágenes y que actualmente todavía se reproducen, ¿no? Bueno, por ejemplo, es un yokai que se llama Tsuchigumo, que viene de un emaki que se llama Tsuchigumo Doshi Emaki. Es muy largo el título, pero es justamente una historia que se cuenta de manera, pues, tiene texto y las ilustraciones, y uno puede ir viendo ese cuento o la leyenda. Además de estos recursos visuales, también tenemos la palabra misma. En japonés sí podemos recurrir, pues justo, ¿no?, a los caracteres. Se compone de 2 caracteres, la palabra yokai. Tienen la misma pronunciación, que es ayashi. Pero el primer carácter significa misterioso. Ambos son adjetivos, ¿no? El primero significa misterioso, algo que no se puede identificar, pero que nos atrae de alguna forma, por, no sé, que es muy bello o justamente como que es atractivo. Pero el segundo se refiere a algo sospechoso, algo que no se puede identificar, y justamente eso mismo nos hace sentir inseguros, o incluso este otro también significa como algo que nos puede dar asco. Entonces, bueno, primeramente eso. Respecto a esta situación que se suscita por los yokai, el primer investigador, que es un académico, incluso es filósofo, pero pues se enfoca mucho en el budismo. Él va a decir que son creencias falsas de los japoneses, que se pueden aclarar explicándolos en términos científicos. Él piensa, ¿no? Inoue piensa que los yokai son representación de fenómenos naturales o del mundo físico, que la gente de generaciones pasadas explicaba la realidad por carecer de información y tecnología. Bueno, pues esto es como una reacción
muy, no sé si normal, pero justamente una mente racional que ve estas imágenes, pues eso va a pensar, ¿no? Que va a haber una explicación científica que va a demostrar su inexistencia, ¿no? Porque van a ser simplemente fenómenos naturales que van a poder explicarse con, pues, términos de la física, de la ciencia, ¿no? Bueno, les presento a Azuki Arai, ¿no? Azuki es un frijol, ¿no? Y Arai es, pues, que se lava, ¿no? Entonces es un ser que lava frijoles en la noche, ¿no? Pero bueno, Inoue va a decir, ¿no? Que él no existe, ¿no? Que en realidad, por lo silencioso que es el bosque, ¿no? El sonido del río resonando en el bosque suena como si alguien estuviera lavando, pues, los frijoles, ¿no? Entonces, pues eso va a explicar, ¿no? Pero justamente también pongo las imágenes para que vean que, pues, como que no se ilustra eso, ¿no? O sea, si se dan cuenta, pues no solo ilustra, ¿no?, un sujeto que está lavando frijoles, el sujeto está deformado, tiene cosas muy extrañas. Bueno, eso en cuanto a las cosas físicas, ¿no? A los fenómenos naturales, a los fenómenos físicos que en efecto, pues sí puede haber. Pero hay un problema, ¿no?, que justamente el autor Komatsu también apunta, que los yokai no solo aparecen en el mundo físico, sino que también en el corazón del ser humano, ¿no? Uno de este ejemplo es la expresión Kitsunetsuki, que es el que en el conocimiento popular significa estar atrapado por el espíritu del zorro. En realidad, bueno, lo que pasa es que los zorros engañan al sujeto, ¿no?, en un ensueño, en una vida de ensueño, y pues cuando esa magia desaparece, pues ya han pasado muchos años. Entonces, pues, y justamente la cientificidad traslapó a Kitsunetsuki a sus términos como psicosis. Pero bueno, o sea, justamente si están viendo la imagen, ¿no?, pues uno dice, bueno, ok, psicosis, pero ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Aunque actualmente la gente puede entender este diagnóstico, usted tiene psicosis, pero pues se sigue padeciendo a Kitsunetsuki, sigue la gente teniendo estos padecimientos de este zorro, ¿no? Y justamente, ¿no?, está bien nombrar las cosas, pero primero veamos la imagen, ¿no? Primero tenemos que ver qué tenemos ahí. Entonces, justamente lo que pasa con Inoue es que al cambiarlos por términos científicos, pues realmente no demuestra que estos seres sean una creencia falsa, porque sigue apareciendo, sigue afectando, ¿no?, a las personas. Y solo esto demuestra que hace patente que el conocimiento moderno los reduce a un problema del razonamiento, cuando en realidad pues necesitan otras atenciones. Entonces, en respuesta a esas investigaciones que hace Inoue y sus seguidores, tenemos a Kunio Yanagida, que nos va a proponer algo pues mucho más interesante, y creo que esto es lo que pues más afín sería estudiar, ¿no? Él es un investigador del folclore japonés, ¿no? Justamente él ve que hay una crisis de la cultura de los yokai, y entonces decide pues oponerse a estos estudios, y justamente él tiene una gran importancia después en los estudios de los yokai. Él argumenta que la aparición de ellos tiene germen en el debilitamiento de la fe hacia los kami. Los kami son pues dioses, no podemos decir que son dioses simplemente, y que pues justamente por este debilitamiento de la fe, los dioses se volvieron malos espíritus. Que sería pues justamente una tesis pues mucho más
pues afín, ¿no? A lo que sí me gustaría como que más ahondar. Pero hay un problema con esto. Yanagida toma como axis de su teoría a Kappa. Él dice que pues el Kappa era justamente un kami, ¿no? Un dios del agua, que con el paso del tiempo hubo una disminución de creyentes y él se convierte en un espíritu malo, en un yokai. Pues está bien, ¿no? Justamente hacer una tesis, hacer una teoría implica hacer una generalización de todo esto, pero los yokai tienen muchas particularidades y ha sido incluso muy difícil entender qué es un yokai desde ese punto de vista. Pues resulta, ¿no?, que justamente por tener estas particularidades, en algunos cuentos pueden parecer hostiles. Por ejemplo, el Kappa lo que va a hacer, no sé, es él vive en un pantano, ¿no? Y si alguien se acerca en el pantano, pues lo arrastra al agua, ¿no? Y se lo come. Pero en algunos pueblos son alabados. Estos yokai, algunos yokai son alabados porque justamente ayudan al pueblo a combatir otro pueblo, ¿no? Entonces, como que hay, de alguna forma, sí hay esta parte de sí son dioses o son yokai. Entonces, si son dioses, ¿qué son los yokai? ¿No? ¿Por qué se vuelven malos? ¿Por qué en algunos casos son hostiles a los seres humanos? Entonces, eso parece ser que justamente no le estamos dando como una atención, ¿no?, a cada uno de ellos, de la forma que justamente estas particularidades pues tengan sentido. Entonces aquí, justamente, no, bueno, aquí hoy hay otro. Aquí es donde Komatsu, ¿no?, es el que finalmente como que da paso a la cuestión de la imaginación, ¿no? Él plantea, son producto de la imaginación humana, aparecen cuando el ser humano experimenta miedo, un miedo que particularmente surge cuando nos enfrentamos a la oscuridad, ¿no? Pero bueno, como nosotros estamos viendo un poco un tema de la imaginación que realmente en algunas cosas, en algunos aspectos no depende de nosotros, yo voy más hacia allá, ¿no? Pero por eso digo que lo que quiero decir aquí es que lo que tiene Komatsu, ¿no?, es un poco muy corto, ¿no? Y la concepción de la imaginación que tiene él igual y puede ser sesgada, ¿no?, en ese aspecto. Pero bueno, ¿no? Pero bueno, retomando un poco a Komatsu, ¿no?, lo que él dice, ¿no?, es: el ser humano es el poseedor de la imaginación. Él imagina cosas y en él reside exclusivamente la capacidad de imaginar. Eso va a significar, ¿no?, justamente que más allá de nuestra existencia no puede haber yokai, ¿no? No pueden existir los yokai sin nuestra imaginación. Eso es lo que quiere decir, ¿no? En efecto, Komatsu justamente admite que hay oscuridad en el interior del ser humano. Pues sí, ¿no? Sí podemos decir que sí. Y justamente en esa oscuridad es que los yokai aparecen. Y entonces todo va a ser un problema interno del sujeto. Todo va a ser interno. Pero eso también va a representar muchos problemas después, ¿no? 5 minutos. Ok, entonces en Komatsu hay un concepto importante que es el Ikai, es donde justamente habitan los yokai, ¿no? Es un mundo que se diferencia de nuestro mundo. Nuestro mundo, pues, el mundo cotidiano, el mundo que nosotros vivimos,
En ese Ikai, él dice que hay deseos que van en contra de los acuerdos sociales, entiéndase, caos, desorden, ¿no? Cosa que en Japón, pues, realmente es muy difícil de ver, ¿no? Toda apariencia en Japón, de hecho, pues es muy ordenado, uno tiene que ser ordenado, pero eso justamente representa una represión por parte de una cuestión social, ¿no? Entonces, lo que yo le voy a preguntar a Komatsu, ¿no? Es si el caos es inherente al ser humano, si la existencia, si significa que estos seres solo existen al interior del ser humano, mi respuesta es que no, no van a existir ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede tomar acciones o asumir responsabilidades en torno al desorden y el caos en una primera instancia. No todo le pertenece y no todo se encuentra bajo su control. Entonces, si el desorden y el caos existe fuera del ser humano, los yokai también pueden existir fuera de nuestra existencia. El problema, ¿no?, de asumir que el caos y el desorden le pertenece al ser humano es que, bueno, en Japón creo que va a ser muy común, ¿no?, que es que el humano piensa y siente que dichos atributos son suyos. Y esto los hace sentir culpables y responsables de ello. Este sentimiento de culpabilidad genera miedo y conduce a la represión, lo que, bueno, según justamente Komatsu dice que esto permite que haya armonía en la sociedad. Yo no postulo de ninguna manera que esta represión siga, sino justamente de nuevo observar a los yokai, ver de nuevo qué dicen ellos, qué nos cuentan, para nosotros poder enfrentar esa oscuridad, esa oscuridad que representa caos y desorden, que en una primera instancia nosotros no podemos asumir. Y bueno, creo que eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias. Ok, pasamos con la tercera con la tercera exposición, que sería el maestro Carlos Alberto Rodríguez Cepeda, licenciado en Filosofía, tiene una maestría en Filosofía Social y en Apreciación y Creación Literaria, practicante de la medicina espiritual andina, investigador invitado en el Centro de Estudios Genealógicos para la Cultura en México y América Latina, es consultor filosófico por CECAFTI, tiene algunas publicaciones en libros colectivos en México, España y América Latina sobre práctica filosófica y filosofía andina. Y su exposición se llama Analogía e Imaginación Creadora en la Cosmovisión Andina. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hace mucho que no nos podíamos reunir, por fin se pudo. Y agradezco también la invitación al doctor Alejandro, me invitó a este coloquio. Quiero también dedicar mi trabajo a mis compañeros que se dedican a esto de la medicina tradicional andina, especialmente a los que viven allá, ¿no?, los que son de allá, y también a mi familia, porque bueno, parte de mi familia es de allá. Aquí está mi esposa presente. Pues le quiero dedicar también a toda mi familia de allá este trabajo. Miren, todo esto surgió porque yo encontré una cita de Gilbert Simondon y de ahí ya no pude dormir, ¿no? Supongo que les pasa también seguido, ¿no? Bueno, yo primero quiero platicarles sobre qué fue lo que quería plantear en este trabajo, ¿no? ¿Qué lugar imaginario tiene el ser humano en el mundo andino, específicamente en el mundo andino? Aunque cuando hablamos del mundo andino, también tendríamos que decir que el mundo andino tiene unas relaciones muy profundas con el mundo amazónico.
porque los Andes y el Amazonas hacen contacto en algún momento. Y este contacto que hay, no solo es un contacto geográfico, sino también es un contacto epistemológico, porque se comparten los saberes. De hecho, algunas de las plantas que se utilizan para curar vienen de la selva, y algunas plantas de los Andes también se utilizan en la selva. Entonces ahí hay un intercambio, ¿no? Pero hay que partir de ciertas cosas para poder entender bien qué onda con este problema, ¿no? Hay 3 prejuicios a las epistemologías andinas o indígenas en general. La primera es que es un pensamiento religioso. Entonces, ya de por sí, con eso, pues queda descalificado. Esto no es filosofía, ¿no? Es un pensamiento mágico, y igual, de la misma manera como es mágico, pues no tiene sentido estudiarlo. Y la otra que es un pensamiento irracional, ilógico y absurdo. Y bueno, absurdo, claro, absurdo para nosotros que no estamos inmersos dentro de esta epistemología. Antes de platicarles de esta cita que tiene Simondon, les platico sobre esta otra de la domesticación del pensamiento salvaje de Jacques Godoy, que dice lo siguiente, dice, las formas elementales de la vida, de la vida religiosa de Emile Durkheim, que la religión ocupó el lugar de las ciencias y de la filosofía. Pero lo que ha sido destacado con menos frecuencia es que la religión no se ha confinado ella misma a enriquecer el intelecto humano, formado anteriormente con un cierto número de ideas. Es ella, o sea, la religión, la que ha contribuido a que el mismo intelecto se formara. ¿De dónde vendrán todas estas nociones universales que hoy tiene la filosofía, si no es de la religión? En las raíces de nuestros juicios existe un cierto número de nociones esenciales que dominan toda nuestra vida intelectual. Son las que los filósofos desde Aristóteles llaman categorías del entendimiento. Las nociones de tiempo, espacio, género, cantidad, causa, sustancia, personalidad, etcétera, corresponden estas a las propiedades más universales de las cosas. Son como sólidos marcos que delimitan el pensamiento. Son como el esqueleto de la inteligencia. Bueno, justo este esqueleto de la inteligencia está en el pensamiento religioso. Lo que pasa es que, bueno, hay un prejuicio a priori, ¿no? Ahí, directo. Es decir, si estudiamos la religión, seguramente vamos a encontrar categorías, estas categorías del entendimiento. Sí, y bueno, no sé si ustedes conozcan, hay un antropólogo que se fue al Amazonas de Brasil, Viveiros de Castro, Eduardo Viveiros de Castro, y que estuvo en contacto ahí directamente con las comunidades, y que tiene una antropología pues muy particular, ¿no? Y él dice lo siguiente, dice, por el contrario, una verdadera antropología nos devuelve de nosotros mismos una imagen en la que no nos reconocemos. Lo que tendría que hacer la antropología es buscar la imagen en donde no nos reconocemos. ¿Para qué buscar la que sí nos reconoce con el otro? Pues busquemos la que no nos reconoce. Pues lo que toda experiencia de otra cultura nos ofrece es una oportunidad de realizar una experimentación sobre nuestra propia cultura, mucho más que una variación imaginaria, una puesta en variación de nuestra imaginación. Eso es lo que dice Viveiros de Castro en este libro que se llama Metafísicas Caníbales. Y Metafísicas Caníbales porque dice que cada ser en la naturaleza tiene una visión diferente. Todos son, digamos, todos son iguales, pero cada quien ve las cosas de diferente manera. Y bueno, esta es una cita de Gilbert Durán. También, yo aquí buscaba si en la filosofía había una propuesta parecida a las epistemologías indígenas. Y pues sí hay una propuesta muy parecida. La propuesta está en el romanticismo. La estética prerromántica y los movimientos románticos que emanan de él marcan muy bien la cuarta resistencia de lo imaginario a la concesión masiva, al racionalismo y al positivismo. Por primera vez, esta estética reconoce y describe un sexto sentido, además de los 5 que sostienen ciertamente a la percepción y a la mente. Pero este sexto sentido, que es la facultad de alcanzar lo bello, constituye ipso facto una tercera vía del conocimiento.
al lado de la razón y la percepción usual para penetrar en un nuevo orden de realidades. Ahorita que escuchaba al maestro, pensaba en esto, ¿no? En esta tercera vía, que no es ni la parte sensible ni el entendimiento, es justo más bien en medio. Tiene que ver con esta intuición. Yo podría decir, de lo que conozco y de lo que he experimentado, que tiene que ver más la intuición en la epistemología indígena que el entendimiento, ¿sí? Y hay un libro sobre esto que lo propone, lo propuso esto en 1927, me parece, de Levi Brühl, este antropólogo, el que dice, se llama este libro La mentalidad primitiva, en donde dice que pues, a los indígenas no les interesaban estas cuestiones abstractas, ¿no? Lo que les interesaba era comer, ir a cazar, tener sus cosas. Pero bueno, decía Levi Brühl, pues sí, claro, les interesa eso, pero no significa que no tengan un conocimiento desarrollado, un conocimiento sistemático, organizado. Y aquí es en donde, como les digo, se amoló la cosa, porque fue esta cita de Simondón la que hizo que estuviera pensando y no pudiera dormir algunos días. Los valores estéticos se convierten en dominantes y constituyen un universo completo, una terminación según la subjetividad. Es el mundo de la novela, del romanticismo, de lo imaginario, como un segundo real, según una lógica de la identificación. Dicho de otro modo, las culturas arcaicas están centradas alrededor de la acción, ¿no? Como incluso lo ve Levi-Brühl también, según una perspectiva de proyección hacia el porvenir. Las culturas clásicas se apoyan en percepciones, son esencialmente plásticas, constructoras de un objeto real, mientras que las culturas en su decadencia, en lugar de incitar a la acción o de instaurar percepciones de un real ordenado y planificado, pero no duplicado, producen un universo de imágenes que viste y enmascara el mundo sin adherir a él. O sea, una civilización en decadencia crea imágenes, pero no para que se adhieran a ellas, ¿no? O no para que la gente actúe, simplemente para que la gente se ordene bajo esto, ¿no? O sea, es como una especie, como un marco más bien teórico, ¿no? Se crea entonces una estética, es decir, no una manera de percibir, sino una forma de experimentar las imágenes aportadas por el arte, o incluso de tratar el mundo como una reserva de imágenes. Y esto lo dice en el libro de Imaginación e Invención. Entonces, bueno, partiendo de esta idea de que existe esta cultura arcaica en donde que produce imágenes que incitan a la acción y estas culturas en decadencia que las producen pero no incitan a la acción, podríamos decir que dentro de la epistemología indígena andina específicamente, la dimensión imaginaria tiene que ver con incitar a la acción. Y yo les voy a proponer ahora 3 tipos de imágenes que son las que dominan la epistemología indígena. Bueno, eso es lo que yo sostengo. Habría que ver si esto es cierto, ¿no? Esto solo es una especulación. La primera es la imagen cuerpo-territorio, que podríamos decir, o podríamos sintetizar en un principio ontológico que sería el panpsiquismo relacional. Cuando decimos panpsiquismo nos referimos a esta noción de que todo tiene alma, de que todo está vivo, todo tiene alma, pero que además estas almas están relacionándose entre sí, están comunicándose entre sí, están participando del otro de alguna manera. Y esto aparece en la imagen cuerpo-territorio. Ahorita les voy a enseñar una imagen para que lo entiendan. Imagen cuerpo-mundo, que tiene que ver con un principio ontológico que yo le puse este nombre. No sé si esto sea así, estamos especulando. Totalización antropomórfica. Porque dentro de los estudios antropológicos, especialmente en los estudios que ha hecho Philippe Descola, que es antropólogo francés, dice que, o lo que él observó, es que las personas que viven en las comunidades específicamente amazónicas desarrollan relaciones sociales con los otros seres.
aunque los otros seres no sean humanos, las relaciones son sociales. Es una cosa muy extraña para nosotros, ¿no? O sea, ¿qué tipo de relación social podemos desarrollar con una maceta, con una planta? Para ellos esto es social. Pero eso significa entonces que todos los seres son humanos. Todos los seres son humanos. Tenemos que dialogar e interrelacionarnos de la manera en como son humanos, como nosotros. O sea, ahí no hay esta jerarquía en la que podríamos verificar en la cultura en la que vivimos, esta jerarquía en donde existen, el ser humano podría estar más bien en el pináculo. Acá todos los seres son iguales, porque son humanos, ¿no? La madre tierra, el abuelo fuego, las abuelas montañas, etc. Y bueno, por último, la visión chamánica, que tiene que ver con la palabra Kawai en quechua. Kawai, eh, Kawai se traduce al español como ver, pero no es ver con estos ojos, es ver, ¿cómo explicar? Verlo como con el alma, ¿no? Tener una visión, como decíamos. Y aquí hay un proceso ontológico analógico, porque me hacía mucho sentido lo que decíamos, porque las visiones que se obtienen a través de la visión chamánica, dicho sea de paso, no todas las visiones se obtienen a través de los enteógenos. Hay otras prácticas que se utilizan para tener la visión, especialmente esta que se llama Kawai. En la mañana algunos practicantes de esta religión andina se ponen frente al sol, con sus manos frente a él, y hacen la visión. Se ponen ahí a esperar la visión y la visión llega, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, voy a hablar sobre esto. Aquí tenemos a Iyatexi Huiracocha. Por si queríamos hablar de cuestión abstracta, de un pensamiento abstracto, pues aquí tenemos una cosa muy abstracta. Illa Texi Huiracocha podría ser la traducción de Illa significa luz, Texi es fuente, Huiracocha tiene que ver con lo eterno, la fuente de la luz eterna. Porque para los andinos, especialmente para los huancaquillis, que es como una especie de linaje espiritual que vive en los Andes, son una especie de ermitaños, especie de monjes, son vegetarianos, se dedicaron a destruir los templos allá en los Andes para decirles, aquí no está tu Dios está acá en el mundo. Para ellos, todo lo que existe tiene luz, pero no es esta luz física, es una luz espiritual que está en medio de todas las cosas. Bueno, esto representa eso. Ahora, ya hablando de imágenes propiamente dicho, pues aquí estarían, ¿no? Estas imágenes, no sé si lo alcancen a ver, está muy chiquito, ¿no? Esta es una piedra que estaba en el Coricancha, que era el templo más sagrado de Cusco, y que después un monje va a explicar, o Amampoma va a explicar, para decir que aquí están las líneas, digamos, los ejes que van a atravesar el lugar del mundo en el ser humano. Arriba está el sol, la luna, las estrellas, el cuichi, que es el arco iris, la mamacocha, que es la laguna, la niebla, el granizo, el árbol. El hombre está del lado derecho y de la mujer del lado izquierdo. Pero bueno, la piedra también representa, representa entre otras cosas los ejes cósmicos, ¿no? Las pacha. La palabra pacha en quechua no se puede traducir como espacio, es espacio-tiempo, son las dos cosas juntas. Es un concepto muy complejo, el de la pacha. Está arriba, Pachayachachi, Pachamama, y bueno, la chacana, que es la Cruz del Sur, que determina mucho lo que tiene que ver con las cosechas. Y las colcas, que son entonces donde se siembra. Ahora, cuando hablamos de imagen, cuerpo, territorio, bueno, pues tendríamos que irnos a la ciudad de Cusco. Bueno, la ciudad de Cusco ahí se veía muy grandota, pero en su trazo original tenía la forma de un puma. La crearon específicamente con la noción de crear la imagen de un puma, porque el puma, dentro de la cosmovisión andina, representa la fuerza.
era, además Cusco, existe otra palabra para ombligo, que es Putu, pero Cusco también significa ombligo, pero no es el ombligo del cuerpo, es el ombligo del mundo. Igual que México, por ahí más o menos vale. Bueno, y entonces tendríamos la imagen de cuerpo-mundo, en donde los ejes del mundo también están representados en el cuerpo humano. Yachai significa pensar, sí, pensar. Y está relacionado con esta pacha que es el Hanan, que está arriba, lo superior, lo que está arriba. El Kai, que es lo que está aquí ahora. Kai significa presente. Que tiene que ver con el Ruai o Yankai. Ruai es hacer y Yankai es trabajar. Entonces, para ellos es muy importante trabajar. De hecho, el trabajo nunca lo vieron como una condena, ¿no? Para acá es lo peor que te pueda pasar, ¿no? Voy a trabajar y ahí va arrastrándose la gente. No, allá la gente iba contenta porque el trabajo les permitía, entre otras cosas, participar del orden del cosmos. Y el Ukupacha, que es el abajo, ¿no? Que tiene que ver con la voluntad. La voluntad estaría más abajo. Y bueno, aquí están las dimensiones de la realidad. El Jagua Pacha, que es el mundo invisible, el Hanan Pacha, que está arriba, el Kai Pacha, que está aquí en medio, y el Uku Pacha o Ukumpi, que es el que está abajo de nosotros, enterrado. Tiene que ver con lo que está abajo en la tierra. Y por último, pues ahí están los animales de poder, ¿no? La serpiente, jaguar, el águila. Y ya con esto me despido. Esta es una imagen de un chamán que es pintor y representa sus visiones. Entonces, las visiones nunca son ordenadas, las visiones siempre se aparecen así, múltiples, analógicas, porque no hay forma de entenderlas más que a partir de ahí. De hecho, si alguien tiene una visión, le dicen, ni la trates de explicar ni entender, la vas a entender después, cuando sea el momento. Bueno, yo con esto termino. Muchas gracias. Bueno, pues les pedimos un aplauso para todos los ponentes. Hacemos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene. Yo tengo preguntas para los primeros dos ponentes. Para el primer ponente me llamó, es que ayer hubo una ponencia sobre este método de ilustrar para poder entender. No me acuerdo cuál era, qué texto estudiaba, pero de alguien latino. Y a mí me interesa mucho esta cuestión que mencionó de llegar a los términos originarios, que le quería preguntar cómo podemos integrar estos términos originarios para una filosofía, digamos, para todos, no precisamente como divulgación, pero sí para que los textos que uno va a leer sean significativos. Por ejemplo, decía el ponente de ayer, ¿de qué me sirve leer la Odisea como para aprender latín si no la voy a disfrutar y si no voy a poder, ajá, o en una traducción latina, no sé, lo que sea, ¿no? Pero vamos, o sea, ¿de qué me va a servir si no puedo hacer algo con eso, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante lo que dice porque yo soy historiador, estoy estudiando a Heidegger, y el concepto de logos y aletheia, cómo los trata él como logos, lo que permite hacer presente lo ausente, y aletheia lo relaciona con el río Leteo, ¿no? Entonces, volver a estos términos realmente lo hace apofántico, digamos, y lo hace muy bello, pero para alguien que no está inmerso en esto, me parece muy importante lo que usted dice, pero a la vez hay toda una tradición que es muy difícil destruir, ¿no? En términos heideggerianos, para que la gente lo aproveche, ¿no? Y para la segunda ponente, bueno, primero de la imagen del río, me llama la atención que está el yokai y está el río, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que represente el río cuando el río sí está representado en la imagen, ¿no? Pero bueno, esa es una observación. Lo que quería preguntar es, o sea, tú planteabas que el caos puede ser inherente al ser humano, mas no es su responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿juega algún papel la imaginación en la superación del caos? ¿Y cuál es la posición de la imaginación en una nueva superación que nos lleve por caminos
nuevos que no sean, por ejemplo, la represión. Y bueno, esto para los tres ponentes, porque me llamó mucho la atención esta última imagen, es una pregunta en común para los tres, es que yo noto que desde Siodo o desde mucho antes todo empieza con el caos, ¿no? Y actualmente seguimos sobre la línea del caos, ¿no? Justamente está la teoría del caos, el Big Bang, o sea, todo es con tal de justificar el caos primigenio. La imaginación puede llevarnos por otras sendas, por otros principios que no empiecen por el caos, o nos puede llevar a entender el caos justo como algo que no sea un desorden. Y ya esas son mis preguntas. Si no entendí mal, a ver, lo que te puedo decir de lo que me tocó a mí es que sí puede haber como discusiones muy abstractas de filosofía y de repente uno puede perderse, ¿no? O sea, no tocan como piso, no hay pertinencia en la vida cotidiana, ¿no? Pero eh, obviamente la hay, es decir, obviamente si la filosofía se ha mantenido en el 17 y va para el 18, ¿no? En siglos, ¿no? De existencia, es porque algo ahí se está apostando, es muy importante, ¿no? Aunque sea muy abstrusa, nebulosa, algo sucede ahí. Ahora, obviamente hay como, en todo caso, como sucede con cualquier saber, un ámbito como de, vamos a decir, de investigación propia, ¿no? Con sus exigencias, con sus rigores, ¿no? Y que te puede llevar justamente a, pues no sé, ¿no? A forcejear con más pulcritud, ¿no? Con más pertinencia de ciertos textos, ¿no? Que es lo que hacen en general los investigadores. Y, pero eso no, no te, eh, digamos, existe siempre la posibilidad de que eso permita también un flujo de divulgación, como pasa en cualquier saber también, ¿no? Es decir, me parece que también habría que hacer un trabajo de divulgación de la filosofía, así como hay divulgación de la ciencia, o divulgación de la historia, o de las artes, también, o sea, supongo que aquí somos flojos los filósofos, ¿no? Los que se dedican a la filosofía son flojos, porque ha habido poca, ¿no? Poca difusión. Y es un poco relativo, porque también cuando que se agotan los libros de griegos en los puestos de periódicos, dicen, pero ¿quién compra? ¿No? Pues para revender. Para revender. Finalmente sí hay como un público ahí que consume filosofía, pero yo creo que sí hay que, pues sí, hacer una labor más puntual, más organizada. O sea, en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Pero igual, insisto, yo creo que eso es una chamba y la otra es la otra, digamos, la otra es seguir haciendo investigación, pues técnica, ¿no? Rigurosa, y hay que discutir los textos más intrincados, ¿no? Argumentativamente hablando. Entonces, me parece que no se excluye, ¿no? Una y la otra. Y bueno, no sé, mientras recupero las otras cuestiones, no sé si los demás. Sí, está bien. Sí, o sea, lo que quiero decir es que sí, existe caos, ¿no? Sí, interno, ¿no? O sea, también en nuestra interioridad, en nuestro corazón puede haber caos, pero también afuera, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, por eso digo que no, en primera instancia, el ser humano no podría tomar la responsabilidad, no podría cargar con todo ese caos, que el japonés pues sí intenta hacerlo en su cotidianidad y por eso es que hay una represión. Y ahí sería ya un ejercicio de conciencia, ¿no? De los japoneses, de parte de los japoneses, de decir, pues sí existe el caos, ¿no? O sea, no negar su existencia, no alejarnos de ella, sino que justamente es enfrentarlo. Y cómo enfrentarlo, pues realmente, pues no tendría por el momento una respuesta, ¿no? Yo solo diría que los emaki, los cuentos, las leyendas que hay de alguna forma un testimonio, ¿no? Una forma de testimonio que nos ilustra una vía, ¿no? Una forma de enfrentarlos, porque en efecto
Ayer, de hecho, hubo una ponencia sobre el camino del héroe, ¿no? El mito del héroe. Pues hay muchas, ¿no? Que también ilustran eso en los cuentos del yokai. Pero no solo eso, o sea, también hay vías del budismo en donde pues el budista platica con los yokai. O sea que sí es posible el diálogo con estos seres, ¿no? Con los yokai. O sea que lo que llevaría por nuevos caminos no sería la imaginación, sino la conciencia. Pues es que la conciencia de alguna forma necesita de la imaginación para que justamente uno pueda acceder y pues comprender, o sea, yo creo que el caos, o sea, querer entender el caos es pues muy contradictorio, ¿no? Entonces yo creo que la imaginación es el medio justamente para que uno sí pueda, pues, observar, ser atento a las imágenes, los cuentos. Pues dentro de la epistemología indígena existe esta andina específicamente. Esta idea del Pachacuti. Pachacuti. Pacha es tiempo, espacio, Cuti, regreso. El regreso del tiempo. Okay. O sea que tarde o temprano va a aparecer el caos. Y tarde o temprano todo se va a arreglar. O sea, son ciclos cósmicos en los que vive el ser humano que no puede eludir. Es imposible eludir eso. Y incluso algunos dicen que es que no sé si sea la palabra correcta, ¿no? La palabra más coloquial, pero los chamanes o los visionarios que tenían el pueblo andino, sabían que venían a destruirlos. Lo sabían desde antes. Ya lo habían profetizado. Esto se va a acabar. Pero esto va a surgir. Y ahí hay una frase muy, muy famosa que dice, cuando estaban matando al último Inca, Atahualpa, dijo que aunque me maten, voy a regresar y seremos millones. Entonces, a pesar de que existía ese caos, existe esta idea de que, o sea, el caos destruye, pero algo vuelve a renacer. Eso está dentro de la imaginación de estas epistemologías. O sea que la imaginación es parte del caos en esta función. La imaginación permite entender que existe un ciclo y que el ciclo es ineludible y que tarde o temprano esto que estamos creando, la UNAM, un día va a desaparecer. Se tendrá que crear otro. Ojalá que no. Bueno, seguramente no lo vamos a ver nosotros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Claro. O sea, la cosmovisión, digamos, sí, digamos, andina, lo que tú planteas, pero como conocimiento también, por eso pues en la imaginación encuentra patrones como similares, iguales en diferentes culturas, entonces digamos aquí la cosmovisión indígena también en cierto sentido repite mitos tanto europeos como locales, ¿sí? Sí, yo más que cultura hablaría de una visión chamánica. O sea, lo chamánico está presente en todo el planeta y es digamos, la versión más antigua, e incluso la más relacionada con la religión también. Sí, sí, y sí hay cosas que se parecen mucho. Porque lo mismo decía, o sea, esta cuestión de lo cíclico también está aquí en Mesoamérica. Está presente en la Piedra del Sol. Ahí está, clarito, ¿no? Como hay ciclos, tarde o temprano esto empieza otra vez, se acaba algo y empieza otra cosa. Sí, bueno. Es para los tres, tanto por el asunto de fantasmas, apariciones, milagros, también la visión del yokai y su relación con el tipo de artistas psicológicos y las visiones chamánicas. Todo esto, o sea, parece que puede tener un lugar en la imaginación, ¿no? En ese sentido es algo abstracto y no es real, tanto que pues el yokai Lavapicoles tal vez no
no ande por ahí caminando por el bosque, ¿no? O tal vez sí. No, no. Espero que no, porque me daría un temor verle ahí al ahí. Pero, ¿cuál es la relación imaginación-sensibilidad? Porque pareciera que para tener algún tipo de contacto con cualquiera de estos tres ejemplos, se necesita que la persona que se va a relacionar con ellos, primero necesita ser más sensible, pero, pues, por ejemplo, desde una abordaje filosófico, creo que pasa con esto, cierta sensibilidad está más en relación con, por ejemplo, comentaba Izumi con este orden obsesivo que puede provocar pues, ese tipo de psicosis, o cómo podría funcionar. Así que, ¿qué es primero? ¿Qué se necesita ser más sensible para poder ser más imaginativo? O primero hay que ser más imaginativo para tenerse en contacto con esta sensibilidad que nos puede revelar pues, estas otras realidades que están extrañas. Me gustaría responder. Adelante. A ver, pues, pues yo creo que podría hablar desde mi experiencia, que justamente, justo por ejemplo, las visiones o la imaginación, creo que incluso en el seminario que en donde estamos, estudiamos a Bachelard, ¿no? Y él justamente propone como una lectura, ¿no? De la poesía, pues relajada, ¿no? De alguna forma relajada, y eso quiere decir que el pensamiento no está como actuando, ¿no? Juzgando. Creo que en primera instancia justamente uno sí tiene que relajarse, ¿no? De dejar de pensar demasiado, que, que puede ser un problema de ciertos individuos, ¿no? Y en Japón pues pasa mucho que el japonés pues piensa demasiado, ¿no? Tiene que pensar en el otro, tiene que disculparse siempre por existir, básicamente, ¿no? Entonces, creo que en primera instancia la mente, pues sí tiene que estar en un estado, pues, relajado para que la imaginación que tiene relación con el alma, ¿no? Pueda surgir algo, ¿no? De ahí. O sea, creo que la relación de la imaginación tiene que ver con el alma y no mucho con esta parte de la mente que siempre quiere entender, que siempre quiere juzgar. Eso diría yo. Yo lo que diría es que yo tuve un maestro andino que me decía que los abuelos andinos siempre que veían a la gente allá, porque Cusco es una ciudad concurrida, así que llegan de todas partes del planeta, ¿no? Y entonces, y los abuelos no hablan, ¿no? Los abuelos no se quedan bien. Y que decía el abuelo, Tukuyuyay, que significa mucho pensamiento y poco corazón. Y la cuestión está en que para poder relacionarnos afectivamente con nosotros es necesario imaginar el mundo, no solo pensar. Me parece a mí que por ahí tendría que ir la cuestión. Por eso me parece tan necesaria la imaginación, ¿no? Y recuperarla, que recupere sus espacios incluso académicos, porque mientras más nos imaginemos, más nos vamos a conectar afectivamente. Y aquí decía, ¿no? Simondón, esta idea de que pues estas culturas arcaicas incitan a la acción a través de la imagen, las culturas decadentes, ¿no? Pero ¿cuál es el factor ahí? Es la imaginación. Eso es lo que está haciendo que actúe, ¿no? ¿Cómo podemos cómo podemos organizarnos imaginariamente otra vez para conectarnos efectivamente? Era por ahí como lo que estaba diciendo el maestro. Me gustaría hablar. No, Para resumir, me llama mucho la atención el título de tu ponencia, esto de enfrentarse a la oscuridad, porque digamos,
me llama la atención de los yokai que pueden ser muy ambiguos, ¿no? Digamos, por estar en el mundo físico, por estar en los sueños, pueden ser benignos y malignos. Entonces, esa ambigüedad como que se me hace muy importante en los yokai. Y tanto la explicación como, digamos, materialista, de que están en el mundo físico, tanto la interpretación como que están en el interior solamente humano, como que son insuficientes, ¿no? Como si no hicieran justicia al fenómeno de los yokai. Entonces, pienso yo que esta ambigüedad de los yokai, lo que nos está diciendo es como lo que hay que reimaginar es nuestra concepción de la realidad, ¿no? Ni tan material, ni tan solo subjetiva. Eso por un lado. Y por otro, en Occidente, bueno, específicamente en Irlanda, con estas criaturas que todos conocemos, a los duendes, digamos que en un punto el cristianismo choca con eso, ¿no? Entonces hay registros de que hay curas y hay profesiones, ¿no? Que van bendiciendo a los dos, pues así para tratar de erradicar esta suerte. ¿Pasa algo análogo en Japón o hay, digamos, los que tienen una especie de enfrentamiento con algún otro movimiento religioso? Sí, sí, como decía, sí tienen una relación con el budismo, por ejemplo, ¿no? Hay un cuento en donde justamente el budista, es que hay monjes budistas que viajan por todo Japón a cada pueblo, digamos, para pues hacer como consultas, ¿no? Y entonces al pueblo le aqueja un yokai, ¿no? Que les está haciendo maldades porque les está destruyendo sus cultivos y cosas así. Entonces, el budista lo que va a hacer justamente es pues platicar con el yokai, dialogar con el yokai. Nunca, no sé, no, como que no recurren como a tanta violencia como si lo hacen los bushi, que son los guerreros. O sea, los guerreros sí recurren como pues a sus herramientas, ¿no? Que es el katana, ¿no? Y con eso es que aniquilan a los yokai. Pero sí, o sea, sí tienen como que esa relación religiosa. Y por ejemplo, para el maestro Carlos, en la cosmovisión andina, ¿hay seres análogos a esto? Sí, yo una vez fui a un pueblito ahí perdido en la montaña. Me habían platicado de un ser que se llama Chuyachaki, que es como un ser que vive en el bosque, pero que tiene un pie más grande que el otro. Y entonces le pregunté al señor que me metió a dormir allá a su casa, oye, ¿qué es el Chuyachaki? Y me dijo, no hables de él, porque vas a soñar con él de la noche. Sí hay muchos, pero la cuestión es que las filosofías indígenas no tienen un correlato escrito. Todo tiene que ver con lo oral y con las prácticas. O sea, la filosofía está en la práctica y en lo oral. Entonces ahí hay que hacer una recuperación para poder conocer sobre eso. Muchísimas gracias. Les pedimos otro aplauso para los ponentes. Les agradecemos mucho su asistencia y su participación en este. Muchas gracias.